En el principio solo existía la nada, y Él. El mismo principio jamás existió para Él, porque de Él procedía todo. Procedíamos nosotros. Antes de la historia de cualquier criatura, antes de todos los tiempos, vino nuestra historia. En el principio, el Ser Infinito estaba solo, solo en medio de una oscuridad perfecta. Nadie le contemplaba, nadie le podía ver, porque no había nadie. Ese ser era colosal, como millares de universos. Imaginaosle como una esfera de luz llena de vida. Y en el instante exacto, una voz poderosa resonó en el interior de la esfera y dijo: «Hágase». Una explosión de luz emergió en todas direcciones. Millones y trillones de seres angelicales fueron dados a la vida, en un instante antes de cualquier instante. Entonces fuimos creados. Yo fui creado. Cada uno de nosotros había nacido con distintos tonos de luz, tan diferentes en tamaños y tan felices y alegres por el milagro de la vida. Los ángeles más grandiosos, mis hermanos mayores, se hallaban suspendidos como tocando a la esfera. Cada ángel superior tenía otros menores alrededor de él, como planetas que rodean a un astro, todos formando una jerarquía de niveles infinitos. La esfera nos atraía porque era lo único sin principio, infinito. Y porque éramos glorias de nuestro Creador girando alrededor suyo. Pero siempre estaba en un profundo silencio, siempre observando. De pronto, la esfera habló. Su voz resultó el hecho más impresionante que uno pueda imaginarse. La voz de Él dirigiéndose a millones de espíritus angélicos. Todos oyeron una voz potente, grave, llena de poder, porque se trataba de una voz que podía doblar el hierro, tronchar los cedros. Aún no existía el hierro, aún no habían crecido los cedros. Ante la aparición de su voz, todos los ángeles dieron un paso hacia atrás, como el que recibe la embestida del viento. Decir que era una voz poderosa no es hacerle justicia, porque su voz estaba dotada de la mayor intensidad que uno pudiera imaginarse. Y al mismo tiempo, sus palabras transmitían ternura y cariño. Eran las palabras de un padre. Dios nos habló. Nos explicó quién era Él. Nos expuso quiénes éramos, para qué nos había creado, qué esperaba de nosotros, lo que debíamos y lo que no debíamos hacer. Sus palabras eran ciencia pura, sin error. Dialogábamos con Él, individual y colectivamente, como unos hijos con un padre, porque nos sentíamos calientes bajo sus alas. Daba casi miedo mirar al no ser de donde habíamos salido, de donde perfectamente podríamos no haber salido nunca. Había bastado una palabra suya para sacarnos de la nada, pero con Él no temíamos a la nada, Él lo llenaba todo. Algunos de nosotros, abrumados ante tanta belleza, comenzamos a organizarnos para darle culto de un modo colectivo. Así comenzó la liturgia celeste, como respuesta ante semejante espectáculo de su divinidad. Unos enseñaban a otros levantaban construcciones del intelecto. Había quienes se dedicaban más a la oración. Otros se afanaban en ir de un lugar a otro a ayudar a aquellos que tenían alguna dificultad en entender algo. Yo
comencé a admirar a algún intelecto superior. Su penetración en las más recónditas cuestiones de la filosofía me parecía la obra de arte más increíble. No pasaban los días, no había sol, ni pasaban los meses, ni los años. Estaba transcurriendo una especie de tiempo, el Evo. Pero nadie conocía lo que existía en el interior de esa esfera. No podíamos sumergirnos en ella porque un amor cálido nos arrullaba al exterior. Todos deseábamos ver qué había allí, ver metafóricamente el rostro de nuestro Padre, porque esa esfera solo era su manifestación. Le preguntábamos, ¿por qué? ¿Por qué no te nos muestras? Y Él nos respondía, todo lo que hago tiene una razón, aunque no lo comprendáis ahora. Entonces intuí algo que nadie sabía, que esto era una prueba, una que haría caer a muchos de nosotros, una que nos dividiría, no por Él, sino por la cúspide de su creación. El más admirable espíritu angélico, Lucifer. La obra maestra de Dios, el vértice de la creación, el más poderoso, revestía una corona porque Él mismo era la corona de la creación. Lucifer en ese entonces era muy bueno. Impresionante era la comprensión de la naturaleza de Dios que él tenía. Lucifer había sido el primogénito de los creados, la cúspide de cúspides, el segundo, antes que él, el nombre de todos los nombres. Algunos entre nosotros eran tronos, algunos eran príncipes. Lucifer era trono de los tronos y príncipe de los príncipes. Él fue el primero en surgir de Dios hacia la oscuridad de la noche. Por eso se le llamó Estrella de la Mañana. Theologus Maximus, el teólogo máximo, ese era su sobrenombre. Pero de forma casi imperceptible, su amor se fue enfriando en un cambio psicológico muy dentro de él, del cual Dios siempre le advertía. Hasta que en el momento de la revelación, Dios nos dijo que crearía materia y crearía al hombre. Todos quedamos extasiados por sus palabras. Dijimos, ¡materia! Pero nos reveló que Él mismo se haría hombre. Fue allí cuando quedamos atónitos. El mismo Dios que venerábamos se iba a hacer carne y hueso, tendría pelos y uñas. El Dios omnipotente hecho humano. Y agregó algo aún más sorprendente. Nos reveló que una humana llamada María, inferior en naturaleza, pero no en esencia, se coronaría como nuestra reina y estaríamos a su servicio, nuestra Madre Celestial. Cuando se nos dijo, todos estábamos increíblemente sorprendidos. Un silencio surgió entre los trillones de ángeles. Nadie decía ni una sola palabra. Porque todos dirigimos nuestras miradas expectantes a ver qué decía el príncipe, a ver qué decía el más grande de todos nosotros.
Me recordáis a vosotros, humanos, porque estábamos atentos al máximo líder de opinión. Fue entonces cuando de forma casi imperceptible, en un instante de instantes, su amor se fue enfriando y lentamente abrió los labios y exclamó, carente de emoción alguna: no. Fue en ese momento de momentos cuando empezó la primera batalla celestial. Lucifer era como una flecha de sabiduría que mandaba mensajes a todos los ángeles haciéndolos dudar porque su verbo y razón eran gloria. Convenció a una tercera parte de nosotros. No había espadas y armas de fuego porque no tenemos cuerpo. La batalla fue intelectual, ataques de razonamientos profundos y de convencimientos. Nuestros pensamientos no son comparables a los de vosotros humanos. Si ustedes jugáis con un tablero de ajedrez con 8 columnas y 16 piezas, nosotros lo hacíamos con un tablero de 800 columnas y 1600 piezas, cuando el mismo tablero no estaba sujeto a dimensiones físicas. Cayeron de todas las jerarquías, desde los más grandes hasta los más pequeños. Pero yo me seguí enamorando más y más de él, de mi Creador. Sabía que todo lo que decía tenía razón de ser. Fui santificándome más y más en su gracia, hasta que en un momento me paré y exclamé ante todos mis hermanos: ¿quién como Dios? Yo, Miguel, me puse enfrente de Lucifer, quien era más grande y majestuoso, y lo traté de convencer de arrepentirse y de que regresara con nosotros. Pero su soberbia fue más grande que su amor, y en un instante, dentro de él, su amor se desvaneció y conocimos por primera vez el pecado mortal. Mortal porque es un alejamiento de Dios eterno y ninguna criatura está hecha para vivir sin él. Lucifer pecó y se alejó de nuestro Padre al blasfemar: yo seré su nuevo Dios. Y Dios previó las consecuencias del rechazo de su criatura y cómo le afectaría a su futura creación, el hombre, y todo el mal que surgiría de aquella decisión. Él lo vio todo. Hasta ese punto de la historia, nunca se nos dijo que el hombre sería creado a imagen y semejanza suya, que serían príncipes herederos de su creación, verdaderos hijos suyos. Dios amó tanto al hombre que dio a su único hijo para que todo el que creyese en él no se perdiese, sino que tuviese vida eterna. Y como Él los amó infinitamente, de ustedes yo también me enamoré antes de que naciesen. Porque vosotros fueron creados no para morir, sino para vivir eternamente junto a Él, con su Padre. Todo lo que he dicho ha sido en términos simplistas y conceptos limitadamente inferiores, pues la gloria de esa batalla y la caída de nuestra raza no se pueden explicar en palabras humanas, mucho menos la grandeza de nuestro Padre. Cada vez que os miro a vosotros, humanos, cuánto me recordáis a nuestros tiempos. Recordad y seguid los mandamientos de vuestro Padre. No querréis que mis hermanos sean quienes testifiquen ante Él sus actos impuros. Recordad que la misma prueba que pasamos nosotros, la estáis pasando vosotros. Ser fieles y seguid, que la verdad os espera al final de vuestra vida terrenal. Invocad a vuestra madre, porque es la única criatura a la que Dios ama de manera especial. María, nuestra madre, nuestra reina,
Oh, si la vierais con vuestros ojos del alma, sabríais cuán bella y gloriosa es, cuán grande es su intercesión por ustedes ante Dios, cuánto os ama ella y su Hijo. Ah, pero de todos aquellos momentos de mi vida, ¿cómo olvidar cuando se nos fue abierto el camino hacia el interior de esa esfera? Cuando conocimos la Santísima Trinidad. Cuando nos invitó con un amor refulgente, diciendo: venid a mí, hijos míos. Levanto mi mirada a lo alto, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor. Él es mi salvación, mi salvación. Él me levantará, Él me levantará. Es mi salvación, mi salvación. Me levantará. Invocadme con amor, y yo acudiré a sus palabras, porque al igual que el verbo de Dios es poder, vuestro verbo, por ser hijos de Él, también es poder. Cuidad todo lo que decís, porque de hasta la última sílaba se les pedirá cuentas. El resto de la historia la conocéis vosotros, hijos de Dios. Aunque no nos veáis, no olvidéis que hay uno de nosotros por cada uno de ustedes, resguardando su espíritu y alma, cuidándolos de aquel que una vez fue el más grandioso de todos, y de aquellos que alguna vez fueron nuestros hermanos.